Saludos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la eyaculación precoz. En primer lugar, debemos aclarar eh, o tener claro los factores anatómicos y fisiológicos que contribuyen a la eyaculación. Podemos dividirla en tres procesos, básicamente. Uno de ellos es la emisión, otro es la eyección y el orgasmo. Con respecto a la emisión, se refiere sencillamente a la salida de las distintas secciones o porciones del aparato reproductor masculino de las secreciones que corresponden o que van a formar parte del semen. Estos van desde el testículo a través del conducto deferente, lo que tenemos en las vesículas seminales y la próstata. Esto es lo que va a producir finalmente el volumen total del semen. Estos son activados por la vía simpática y parasimpática, las cuales dependen básicamente de los nervios provenientes de T10 a L2. Con respecto a la eyección, se refiere a la expulsión o la salida del semen que fue producido en los segmentos que ya mencionamos a través de la uretra. Esto se produce mediante la contracción de los músculos bulbouretrales, el músculo transverso del recto y básicamente el periné, que finalmente produce la expulsión del semen a través de la uretra. Esto va a tener principalmente o va a depender de la inervación somática a través de los nervios pudendos, específicamente de S2 a S4. Y finalmente el orgasmo, el cual sencillamente se refiere al procesamiento cerebral por estimulación, que se produce por la estimulación del nervio pudendo como consecuencia del acto sexual propiamente dicho. Todos estos factores están dominados por el sistema o los neurotransmisores dopamina y serotonina, teniendo en cuenta que la dopamina promueve la emisión de la eyaculación a través de sus receptores D2, mientras que la serotonina es más bien una vía inhibitoria. Esto es sumamente importante para el posterior tratamiento, como vamos a hablar. Si bien, bueno, sabemos que la eyaculación precoz es un problema que puede afectar a los hombres en todas las edades, trayendo serias consecuencias desde el punto de vista psicológico e inclusive desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, es tras el paso de los años que se logra definir o que se ha logrado definir un concepto aceptado de eyaculación precoz. Ahora bien, ¿qué es lo que se considera normal? Es la pregunta que se han hecho los especialistas a lo largo de los años. Vemos que aproximadamente entre 1920 y 1960 se consideraba eyaculación precoz a aquella que se producía en segundos o alrededor de un minuto. Como vemos en este concepto, solamente toma en consideración el tiempo y no toma en cuenta otros factores. A partir de 1970 ya entra en juego otro de los factores que, bueno, como reportan Master y Johnson, se refiere a la satisfacción de la pareja sexual, en el cual refieren que la eyaculación precoz sencillamente tiene que ver con la incapacidad de que se satisfaga la pareja sexual en aproximadamente la mitad de las veces. Aquí vemos que estos no toman en cuenta el tiempo. Ya en 1980, en el DMS-3 le dan un concepto formal a la eyaculación precoz, el cual sencillamente lo define como una eyaculación que ocurre antes que el individuo lo desee. En este caso observamos nuevamente que no existe un tiempo promedio o un tiempo establecido para nosotros considerar que es una eyaculación normal. Para 1987, que en la actualización del DMS-4, vemos que va complementándose o va completándose este concepto. Vemos que se refieren a esta como una eyaculación con mínima estimulación antes o al poco tiempo de iniciar la penetración sin que el paciente lo desee. Seguimos sin tener en cuenta un estándar y al no tener en cuenta un estándar es difícil diagnosticarlo. En el 1992 en la OMS nuevamente introduce un concepto más completo. Vemos que lo definen como la incapacidad de controlar la eyaculación para satisfacer a la pareja.
incapacidad de retrasarla, manifestando que ocurra antes o muy pronto luego de la penetración. Toman en consideración como un periodo de tiempo de hasta 15 segundos o en ausencia de la suficiente erección. Para el 2007 vemos que el concepto va adquiriendo otros factores que van haciendo un poco más estandarizado el mismo, definiendo la eyaculación precoz como aquella que ocurre en menos de un minuto durante la penetración o la incapacidad de retrasar la eyaculación con aparición de consecuencias negativas. Cuando hablamos de estas consecuencias negativas nos referimos a principalmente a la esfera psicológica del paciente. Por ejemplo, son pacientes que refieren frustración, ansiedad o pacientes que sencillamente ya no desean mantener encuentros físicos o encuentros sexuales con su pareja. Y ya para el 2013 la definición se hace un poco más completa, en la cual incluye que la eyaculación precoz es aquella que ocurre siempre o casi siempre o alrededor de un minuto. Cuando hablamos de eyaculación primaria, ya más adelante vamos a definir a qué se refiere, o reducción del tiempo de latencia, a menudo en unos 3 minutos o menos, en este caso para definir la adquirida, siendo el periodo de latencia el tiempo que transcurre desde el inicio de la penetración hasta que se alcanza la eyaculación. También dentro de este concepto entra la incapacidad de retrasar la eyaculación y la aparición de consecuencias negativas. Nuevamente las nombramos: estrés, molestia, frustración o el hecho de que el paciente quiera evitar la intimidad. Al momento de clasificar la eyaculación precoz, en una primera instancia se clasificó de esta manera: en primaria y secundaria, siendo la primaria la que siempre ha estado presente desde el inicio de la vida sexual del paciente y la secundaria aquella que aparece años posterior o en un periodo de tiempo posterior, caracterizada por un cambio en las características de la eyaculación del paciente, cumpliendo con los criterios que mencionamos anteriormente. A partir de allí, se han hecho estudios y a través de encuestas se ha demostrado que existen otro tipo de eyaculación precoz. Estos son la variable y la subjetiva. Cuando nos referimos a variable se refiere a aquellos pacientes que sencillamente comentan o mencionan que han presentado episodios de eyaculación precoz en más de una oportunidad, pero que han sido ocasionales. Mientras que la subjetiva es aquella en que los pacientes, a pesar de que no cumplen con ningún criterio de los que ya mencionamos para entrar dentro de la eyaculación precoz, ellos mismos refieren que tienen eyaculación precoz, bien sea porque no hay una satisfacción por parte de su pareja o porque ellos consideran que debe ser, en vista a expectativas que se generan, que la eyaculación debe ocurrir en un momento distinto o con características distintas. Desde el punto de vista epidemiológico, vemos que los reportes de prevalencia son muy variables, van desde 3 a 39%. Esta heterogeneidad entre los distintos estudios se debe a la manera en que se realizaban las encuestas con anterioridad. Recordemos que los metaanálisis o los estudios de grandes poblaciones son los que nos ayudan a determinar la prevalencia de las distintas patologías. Si bien vimos la evolución a lo largo de los años recientes del concepto de eyaculación precoz, se detecta que pudiera, y tomando en cuenta las distintas variables o las distintas formas que podemos clasificar la eyaculación precoz, eso puede deber, esta variabilidad, a que los distintos estudios toman en cuenta distintos criterios, de manera tal que algunos estudios sobrediagnosticaron la misma y otros la subdiagnosticaron. Por ende es que existe tanta heterogeneidad. Sin embargo, en los últimos metaanálisis vemos que pueden subdividir con su porcentaje correspondiente de la siguiente manera. La primaria va en aproximadamente 2.3 a 3.8, la secundaria de 3.9 a 4.8, mientras que la variable de 8.5 a 11.8, mientras que la subjetiva de 5.1 a 6.4. Esto según la Sociedad Europea de Urología. Desde el punto de vista fisiopatológico, en el caso de la primaria, bien, es desconocida la razón por la cual se produce. Sin embargo,
Las teorías se refieren a que existe una hiposensibilidad del receptor 5-HT2C y una hipersensibilidad del 5-HT1A. Estos receptores son receptores de serotonina, de manera tal que, bueno, estas teorías surgen es por modelos animales donde se ha demostrado que las características de estos receptores pueden producir eyaculación precoz en dichos modelos animales. Y que lo mismo responde a terapia cuando se dan inhibidores de la recaptación de la serotonina, de manera que este tipo de eyaculación precoz es reversible. Mientras que el secundario, desde el punto de vista fisiopatológico, tiene un índole más psicógeno, de manera tal que es producido por la ansiedad, problemas psicológicos, secundaria disfunción eréctil e inclusive otros estados fisiopatológicos, por ejemplo la prostatitis o el hipotiroidismo, pueden llegar a producir en algún momento dado eyaculación precoz. Y por supuesto la administración de distintas drogas también puede generarme estados como que puedan concordar con la definición de la misma. Para el diagnóstico es de suma importancia el interrogatorio. Es de, de gran importancia definir desde cuándo inicia el problema, puesto que esto nos ayuda a nosotros a clasificar frente a qué tipo de eyaculación precoz estamos y por supuesto a medida que nosotros podamos definir esto, vamos a poder establecer una terapéutica adecuada. Los cuestionarios deben estar en base digamos, a preguntas que son bien específicas. Una de ellas es, y que es de gran importancia, es qué tiempo toma en eyacular desde la penetración hasta la eyaculación. Otro es si el paciente es capaz de controlar el momento en el que ocurre la eyaculación. Y el otro, qué consecuencias tiene esto sobre sí mismo. Por ejemplo, si siente molestia, enojo o frustración. Con todo esto nosotros pudiéramos lograr alcanzar una definición adecuada en cada paciente sobre la eyaculación precoz. Es importante también realizar el interrogatorio y realizar las encuestas sobre disfunción eréctil, puesto que, como mencioné anteriormente, la disfunción eréctil puede estar en relación con la eyaculación precoz o bien algunos pacientes pueden confundir los términos o inclusive algún personal que no esté familiarizado con los mismos. Se debe descartar también la presencia de otras patologías crónicas que me pueden producir síntomas parecidos a la eyaculación precoz o bien me pueden producir eyaculación precoz. Y por supuesto el uso de el hábito psicobiológico con respecto al uso de las drogas recreativas y algún tipo de medicamento. Una de las cosas que también se debe preguntar a cada uno de los pacientes es el impacto que tiene esto sobre su calidad de vida. Cuando llevamos a la parte terapéutica de esta patología, existen básicamente dos pilares fundamentales. Uno es la psicoterapia y otro es la terapia farmacológica. Eh, Cada una de ellas debe ser aplicada en los casos que correspondan, inclusive si es combinada. En el caso de la psicoterapia, se basa básicamente en brindar información, educación y terapia de pareja. Debe estar dirigida por un especialista en el área y debe incluir terapia conductual y psicoterapia. Dentro de la información y la educación que se le debe dar al paciente es con respecto al conocimiento o a la definición de esta patología, que él la conozca y también a la adquisición de diferentes maniobras que pueden ayudar a la pareja a conseguir una relación sexual más placentera. Con respecto a los fármacos, bueno, existen distintas maneras de tratarlos, incluyendo toxina botulínica y lidocaína tópica, la cual, en el caso de la lidocaína tópica, produce una entumescencia o una disminución de la sensibilidad en el pene, la cual va a retrasar el momento en el cual ocurre la eyaculación. Efecto similar al que se consigue con la toxina botulínica, el cual es un poco más prolongado. Ya vamos a hablar acerca de los fármacos. Con respecto a la quirúrgica, bueno, lo más empleado es la neurotomía. También se describe la crioablación y la neuromodulación del nervio dorsal del pene. Sin embargo, estas terapias no son recomendadas de primera línea
solamente se utilizan en casos muy seleccionados en los cuales haya un fracaso total de las terapias anteriores, puesto que la mayoría de estas son irreversibles y eh, en la práctica son bastante controversiales. Y dentro de las terapias alternativas también se pueden mencionar, por ejemplo, en el caso de la acupuntura, pacientes que utilicen medicina natural, no se niega que las mismas tengan cierto efecto, especialmente en el área psicológica, por lo cual no se puede despreciar la utilización de las mismas. Con respecto al tratamiento psicológico, la Sociedad Europea considera o recomienda de una manera bastante fuerte el desarrollo de una historia sexual y psicosexual por parte de, bueno, esto es por parte principalmente del psicólogo. También consideran de una manera fuerte tratar la ansiedad en los pacientes y, por supuesto, lo que ya hemos mencionado en varias oportunidades, incluir a la pareja si ésta está presente o disponible. Por supuesto, también hay que evaluar el impacto que esto tiene tanto en el individuo como en la pareja. Y como les comenté, se tiene que utilizar distintas aproximaciones desde el punto de vista terapéutico para la restauración de la eyaculación a un estado normal, como es la terapia cognitiva de comportamiento y por supuesto está en pareja. Desde el punto de vista farmacológico, uno de los medicamentos más utilizados es la dapoxetina, la cual, bueno, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Las dosis a utilizar entre 30 y 60 miligramos. Este es un medicamento que se indica a demanda, por lo cual se recomienda que se utilice de 1 a 2 horas antes del coito. Es el que a mejor resultados ha demostrado. Sin embargo, otros inhibidores de la recaptación de serotonina también son utilizados. Estos medicamentos, tanto la dapoxetina como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, se recomienda que se combinen con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, en especial el tadalafilo de 20 miligramos o también se ha descrito el sildenafil de 100 miligramos. ¿Por qué se utilizan este tipo de medicamentos? Ya que el uso de los mismos se ha demostrado que aumenta en gran medida la confianza del paciente, disminuye la ansiedad, adicionalmente se disminuye el periodo de latencia, por lo cual es posible conseguir segundo orgasmo o inclusive más en un solo encuentro sexual. Con respecto al uso de otros inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, está descrito el uso de la paroxetina, la sertralina y la fluoxetina, siendo los dos primeros los más utilizados y que han demostrado mejores resultados. Sin embargo, se pueden utilizar cualquiera de ellos si no se dispone de la dapoxetina, en combinación al igual que la dapoxetina con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Con respecto a otros tratamientos farmacológicos, está descrito el uso de la lidocaína en spray o crema. Como ya mencioné, disminuye la sensibilidad del glande, de manera que se retrasa la latencia eyaculatoria. Recordemos que esto se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la penetración y alcanzar la eyaculación. También está descrito el uso de tramadol, puesto que al tratarse de un opioide, eh, tiene un efecto, digámoslo, adicional en que el tramadol es capaz de inhibir la recaptación de la serotonina, por lo cual también es un medicamento que posiblemente se pueda utilizar. ¿Cómo se utiliza cada uno de estos? En el caso de la lidocaína en spray o en gel, se debe aplicar previo al acto sexual. Una de las recomendaciones importantes es que se debe aplicar y posteriormente colocar un preservativo. Esto se debe a que, como consecuencia de no hacerlo, se puede provocar entumecimiento de la vagina, de manera que puede producir un efecto indeseado en la pareja. Con respecto al tramadol, al igual que los otros medicamentos anteriormente mencionados, son utilizados a demanda, no de manera continua. Una sola dosis entre 62 y 89 miligramos son los que se ha estudiado y que ha demostrado efectividad, por lo cual
se recomiendan dichas dosis. Con respecto, bueno, volvemos a mencionar los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el tadalafilo, que también se puede utilizar de manera continua, 5 miligramos vía oral orden día hasta por 6 semanas. Como mencioné, disminuye la ansiedad, aumenta el control sobre la eyaculación y disminuye el periodo refractario. Esto cuando se utiliza en monoterapia. Si se utiliza con terapia combinada con los anteriores, debemos utilizar la dosis de 20 miligramos. Y como les dije acerca de la neurotomía selectiva del nervio dorsal, no se recomienda, existe poca evidencia y se debe utilizar en el caso que ninguna de las terapias anteriores funcione. Se deja para casos muy seleccionados. La Sociedad Europea de Urología, volvemos al resumen de la evidencia. Ellos recomiendan tratar la disfunción eréctil en el caso que esté presente o cualquier otra disfunción sexual, incluyendo patología prostática como la prostatitis. Se ha descrito que el crecimiento prostático también puede producir eyaculación precoz. Ellos también recomiendan de manera fuerte el uso de la dapoxetina y de la lidocaína. También hay otros agentes tópicos como la prilocaína. Esto debe ser la principal terapia farmacológica que se debe utilizar. También ellos recomiendan de manera fuerte utilizar los agentes anestésicos tópicos de manera combinada con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como mencioné. De manera débil recomiendan el uso de tramadol, el uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o bien solos o en combinación lo que recomiendan de manera fuerte. Y la recomendación para el caso de la psicoterapia, en combinación con la terapia farmacológica, ellos lo hacen de manera débil. Y bueno, con esto llegamos al final de este tema. Muchas gracias por la atención.